Hay algo aterrador y antiguo bajo la tierra de Kansas. Nuestra operación secreta Diablo del Desierto lo descubrió. Dicen que la ignorancia es una bendición, pero ¿y si esa bendición se basa en una mentira? Un secreto cósmico enterrado profundamente bajo nuestros pies. La verdad sobre lo que el gobierno ocultó a 900 metros bajo tierra en Kansas no es solo una historia. Es una advertencia. Una advertencia sobre algo antiguo, algo indescriptible que ha estado esperando. Y su tiempo casi se acaba. Me llamo Ángel y necesito contarles lo que pasó en la primavera de 1987 antes de que me desaparezcan como a todos los demás. Soy hidrogeólogo, lo que significa que estudio los sistemas de agua subterránea. Un trabajo aburrido, un trabajo seguro. Al menos, así se suponía. Warren Pritchard lo reportó un jueves. Su pozo de riego se había congelado por completo durante la noche a pesar del calor de mayo. Cuando digo congelado, me refiero a cristales de hielo que se extendían por la boca del pozo como dedos blancos que se alzaban desde la tierra misma. La temperatura del aire era de 22 grados. Su hijo Daniel tocó uno de los cristales y se apartó bruscamente, diciendo que ardía, más frío que cualquier otra cosa que hubieras sentido jamás. El ganado no bebía de los tanques de almacenamiento. 200 cabezas de ganado sediento se quedaron allí, bajo el sol de Kansas, rechazando el agua como si supieran algo que nosotros desconocíamos. Warren había cultivado esa tierra durante 30 años, al igual que su padre antes que él, desde 1880, cuando su bisabuelo plantó el primer trigo rojo de Turquía. Conocía cada centímetro de esas 320 hectáreas. Sabía cuando algo andaba mal. El zumbido que provenía de las profundidades del subsuelo le hacía doler los empastes. Daniel vomitó 2 veces antes de que siquiera llamaran a auxilio. Salí un lunes por la mañana esperando un colapso del acuífero o tal vez contaminación química de antiguas perforaciones petroleras. El condado de Russell se asienta sobre uno de los yacimientos petrolíferos más productivos de Kansas, descubierto en 1923. A veces, los pozos viejos tienen fugas. Así de simple. Empaqué mi radar y calculé que llegaría a casa para la cena. Los vehículos del gobierno ya estaban allí cuando llegué. 3 camionetas negras con matrícula federal, hombres trajeados tomando medidas mientras Warren y su hijo estaban en el porche con cara de haber visto un fantasma. Uno de los hombres me interceptó antes de bajar de mi camioneta. Doctor Ángel, Coronel Raymond Garrett, Fort Riley. Necesitamos un estudio geológico aquí. Una evaluación de la estabilidad del acuífero. Me mostró una identificación militar, pero su mirada me dijo que mentía sobre por qué estaban allí. ¿Por qué están involucrados los militares en la falla de un pozo? Seguridad nacional. Un contenido mineral inusual en el agua sugiere una posible contaminación de recursos estratégicos. Necesitamos saber si está localizada. Su respuesta fue demasiado superficial, demasiado ensayada. De todos modos, preparé mi equipo. El hielo era real y completamente imposible. La temperatura del suelo alrededor de la boca del pozo era de 12 grados centígrados, mientras que la del suelo a 3 metros de distancia era de 22 grados. Las lecturas electromagnéticas hicieron que mis instrumentos vibraran y se dispararan como si captaran interferencias de una torre de radio. Solo que no había ninguna en kilómetros a la redonda. Al ejecutar el escaneo de radar, encontré algo que me hizo temblar las manos. A 977 metros de profundidad, bajo el acuífero de Ogallala, bajo la antigua caliza mississippiana que lleva allí 300 millones de años, había un vacío, perfectamente redondo, de 55 metros de ancho. La precisión era quirúrgica, imposible para cualquier formación cavernícola natural. La roca circundante mostraba cicatrices térmicas, como si algo se hubiera derretido a través de la caliza sólida y luego la hubiera enfriado instantáneamente. No hubo una propagación gradual de la temperatura, simplemente se quemó, pero no se quemó con una separación tan estrecha. Y emitía ráfagas electromagnéticas regulares cada 19 segundos, constantes como un latido. Le mostré mis hallazgos al coronel Garrett. Hizo una llamada, dijo quizás 10 palabras y me dijo que empacara y me fuera a casa, así como así.
como si no hubiera encontrado pruebas de estructuras artificiales más antiguas que la civilización humana, enterradas bajo un campo de trigo de Kansas. Este es el descubrimiento arqueológico más significativo de la historia. Le dije que no podía simplemente. Eso superaba su nivel de autorización, Dr. Ángel. Recibirás una compensación y te pedirán que firmes papeles. Es el procedimiento habitual. Debería haberme ido, haber aceptado su dinero y haberme olvidado de la cámara imposible y del pulso que latía en la tierra como el corazón de un gigante dormido. Pero esa noche, en mi habitación de motel, el coronel Garrett regresó con una mujer que se presentó como Elena Vázquez, del Departamento de Energía. Me mostró imágenes satelitales del centro de Kansas iluminadas por anomalías térmicas. 7 puntos brillantes dispersos a lo largo de 520 kilómetros cuadrados, todos mostrando temperaturas subterráneas elevadas donde no debería haberlas. Al conectar los puntos, formaron un símbolo geométrico y deliberado. Encontramos esto hace 3 semanas, dijo. 7 cámaras, todas a la misma profundidad, todas pulsando con la misma firma electromagnética y todas conectadas por túneles que muestran la misma cicatrización térmica. ¿Encontraste a alguien o algo que construyó esta red? Dr. Ángel, necesitamos su ayuda para entender a qué quiere que me una. Sea lo que sea, la operación remolino de polvo. Sí. Pensé en mi hija Jenny, en mi vida tranquila midiendo los niveles freáticos y escribiendo informes. Pensé en el ganado de Warren Pritchard que se negaba a beber y en los cristales de hielo que crecían con un calor de 21 grados. Cuando empezamos, me llevaron 19 kilómetros al noreste a lo que parecían obras de mantenimiento en un viejo silo de misiles Atlas F, se aclara la garganta. Durante la Guerra Fría, la Fuerza Aérea construyó 12 de estos sitios en el centro de Kansas, enormes complejos subterráneos diseñados para resistir ataques nucleares, a la vez que albergaban misiles capaces de lanzar ojivas de 4 megatones a 7.000 metros de distancia. Fueron desmantelados en 1965 cuando la tecnología se volvió obsoleta. La mayoría fueron vendidos o donados a gobiernos locales. Este se quedó bajo el equipo de superficie que habían estado perforando durante 2 semanas. Usando el antiguo pozo de misiles como punto de partida, perforaron a una profundidad mayor de la que los ingenieros de la Guerra Fría jamás imaginaron, hasta donde mi radar había detectado la cámara. Me reuní con el resto del equipo en las antiguas instalaciones de control de lanzamiento. Amara Singh, del Smithsonian, se especializó en eventos de extinción masiva y tenía ojeras como si no hubiera dormido desde que esto empezó. El teniente Connor Hayes, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, parecía joven pero competente. El tipo de ingeniero que ve cada problema como algo solucionable hasta que se demuestre lo contrario. Trevor Nakamura era un físico que estudiaba anomalías electromagnéticas. Lo reclutaron de proyectos clasificados de DARPA. Seguía sin poder hablar y le temblaban las manos al estrecharme las mías. La doctora Singh extendió fotografías sobre la mesa, símbolos tallados en roca, miles de ellos formando espirales que le hacían mirar demasiado tiempo. Aparecen en 16 culturas antiguas diferentes, dijo en voz baja. Pinturas rupestres aborígenes australianas, grabados paleolíticos en Francia, glifos precolombinos en México, culturas separadas por océanos y milenios, pero todas graban las mismas advertencias. Retrocedan. No despierten a los durmientes. La cosecha llega. Una voz se quebró en la última frase. Eso es imposible, dije. Esas culturas nunca tuvieron contacto. Exactamente, lo que significa que los símbolos son anteriores a todos ellos. Alguien dejó advertencias que trascendieron a todas las civilizaciones humanas posteriores. Y estamos a punto de ignorarlas porque el Pentágono quiere saber si hay un arma ahí abajo. El Dr. Nakamura consultó las lecturas en su portátil. Los pulsos electromagnéticos comenzaron a intervalos de 20 segundos hace 3 semanas. Han bajado a 17 segundos ahora, disminuyendo exponencialmente. Al ritmo actual, llegarán a intervalos de 1 segundo en 43 días. ¿Qué pasa entonces? Nadie respondió, pero el silencio fue más fuerte que cualquier explicación. El coronel Garrett se puso de pie. Descendemos mañana a las 6 de la mañana, Dr. Ángel.
Necesito que evalúe la estabilidad geológica durante el descenso. ¿Puedes hacer eso? Miré las fotografías de símbolos imposibles y pensé en esa cosa pulsando a 914 metros de profundidad. Sí. Esa noche, me quedé despierto en la base, mirando al techo, preguntándome qué habría oído Warren Pritchard en ese zumbido que lo llevó a ceder la granja familiar de 3 generaciones por $200.000 y una orden de censura que amenazaba con un proceso federal, preguntándose qué habría percibido su ganado para que eligiera la sed en lugar de lo que hubiera en el agua. A las 5:30 de la madrugada, me encontraba con el equipo en el hueco del ascensor. El viejo elevador de misiles Atlas F había sido modificado y ampliado. Ya no estaba diseñado para elevar un arma termonuclear de 25 metros a la superficie, sino para llevarnos a algo mucho más antiguo e infinitamente más peligroso que la paranoia de la Guerra Fría. El descenso duró 22 minutos, tiempo suficiente para sentir el peso aplastante de la roca y el tomillo presionando por todos lados. A 300 metros, atravesamos el acuífero de Ogallala, ese enorme depósito subterráneo que abastece de agua a la mayor parte de la agricultura de Kansas. Había dedicado mi carrera a estudiar esta capa, midiendo su lento agotamiento a medida que los pozos de riego extraían agua más rápido de lo que la lluvia podía reponerla. Verlo desde dentro fue surrealista, como visitar la casa de un amigo a través de la ventana de su habitación. A 457 metros de altura, entramos en la pizarra y caliza del Permian, de 300 millones de años de antigüedad, depositada cuando Kansas era el fondo de un mar cálido y poco profundo. Fósiles de antigua vida marina se aferraban a las paredes rocosas. Criaturas que vivieron y murieron antes de los dinosaurios, antes de los mamíferos, antes de cualquier cosa que el ojo humano pudiera reconocer como familiar. A 600 metros, algo cambió. La temperatura bajó en lugar de subir. El aire se sentía cargado, pesado, como respirar antes de una tormenta, pero sin el olor a ozono. Solo cobre y algo más, algo orgánico y extraño. El doctor sin jadeó y señaló los símbolos tallados en la pared del pozo, que descendían en espiral. Esos no eran visibles antes. Vi los registros de descenso del teniente Hayes. Esos símbolos no estaban allí. Hayes miró fijamente las tallas, pálido. He bajado 12 veces. Me habría dado cuenta. Siempre estaban ahí, susurró Sin. Algo los hace visibles. Algo está despertando. A 900 metros, comenzó la presión. No era presión física de la roca circundante, sino algo más. Algo que parecía como si dedos invisibles me presionaran el cráneo, hurgando en mis pensamientos sin permiso. Todos lo sintieron. El doctor Nakamura se presionó las sienes con las palmas de las manos. Los músculos de la mandíbula del coronel Garrett se abultaron como si apretara los dientes con tanta fuerza que los rompería. Los pulsos electromagnéticos eran tangibles. Podía sentirlos, un latido rítmico que intentaba sincronizarse con los latidos de mi corazón. 17 segundos entre pulsos. 17 segundos para respirar antes de que el ciclo comenzara de nuevo. El ascensor se detuvo con una sacudida a 975 metros. Las puertas se abrieron a una oscuridad que parecía tragarse la luz. Los militares habían instalado iluminación portátil, pero apenas penetraba. Las paredes absorbían la luz de formas que desafiaban la física, creando sombras con profundidad y textura. Sombras que parecían moverse independientemente cuando no las miraba directamente. La cámara era hemisférica, como indicaban mis escaneos, de 55 metros de ancho, pero las mediciones no pudieron detectar su imprecisión. La forma en que los sonidos resonaban desde ángulos que no coincidían con la geometría visible. La forma en que mi oído interno insistía en que estaba inclinado a pesar de que el suelo estaba nivelado. La forma en que cada instinto me gritaba que corriera. Los símbolos cubrían cada superficie en patrones en espiral que me hacían lagrimear al intentar enfocarlos. Parecían retorcerse y cambiar de dirección en la visión periférica, y solo se quedaban quietos cuando los miraba directamente. En el centro del suelo estaba lo que el doctor Sin había llamado la membrana. De cerca, era peor de lo que cualquier fotografía podría capturar. Se movía sin viento, ondulando con gracia líquida a pesar de ser obviamente sólida.
La luz se reflejaba en su superficie en ángulos imposibles, rebotando en direcciones que me revolvían el estómago. La temperatura bajó 20 grados al acercarme, mi aliento era visible bajo la intensa luz artificial. El doctor Nakamura instaló sensores electromagnéticos cerca de la membrana y su equipo emitió de inmediato lecturas que se disparaban en todas las escalas. Ajustó la calibración y volvió a intentarlo con el mismo resultado. Los pulsos se originan más allá de esto, dijo con voz temblorosa. Pero hay más. Un campo electromagnético de referencia, órdenes de magnitud más intenso que cualquier otro natural. Lo que sea que lo produce requiere más energía de la que debería existir a esta profundidad. Examiné las paredes, picando muestras para analizarlas. La cicatrización térmica era aún más drástica de lo que sugería el escaneo de la superficie. La piedra caliza había estado sometida a más de 3000 grados, una temperatura suficiente para fundir la roca, pero el enfriamiento había sido instantáneo, no gradual, ni extendido, solo una línea nítida entre la piedra fundida y la no fundida. Como si algo hubiera excavado esta cámara en segundos en lugar de siglos. Esto no fue excavado. Dije que algo se abrió paso a través de 900 metros de roca sólida y se detuvo aquí. La precisión sugiere una tecnología que supera cualquier capacidad nuestra. O algo que no concibe la tecnología como nosotros, dijo el doctor Sin en voz baja. Ella contemplaba un conjunto de símbolos, con el rostro pálido. Ángel, mira esto. La sección que había encontrado indicaba dónde. Si bien la mayoría de los grabados estaban impecables, imposiblemente conservados a pesar de su aparente antigüedad, estos símbolos habían sido tocados repetidamente, trazados con dedos o extremidades durante miles de años. Su traducción me puso los pelos de punta. Llega la cosecha, los durmientes despiertan, la prisión se derrumba. Regresen, herederos. Regresen antes de que la puerta se abra sola. Herederos. Repetí, nosotros, humanidad. Quienes grabaron estas advertencias intentaron comunicarse con las especies que vinieron después de ellos, con nosotros. Pero también dejaron instrucciones para abrir la puerta si somos lo suficientemente insensatos. El coronel Garrett había estado escuchando con creciente impaciencia. ¿Puede abrirlo, Dr. Sin? Puedo identificar la secuencia, pero coronel, estas advertencias son explícitas. Tenemos menos de 6 semanas antes de que esos pulsos alcancen intervalos de 1 segundo. El presidente espera nuestra evaluación sobre si esto representa una amenaza para la seguridad nacional. ¿Puedes abrirla o no? Me interpuse entre ellos. Todo indica que nos enfrentamos a algo que precede a la civilización humana por millones de años. Algo que quien construyó esta cámara quería guardar bajo llave. Las advertencias no solo nos dicen que no abramos esta puerta. Describen qué sucede si lo hacemos. Anotado. Mis órdenes se mantienen. Averigüe cómo abrirla. Sin trabajó durante 6 horas decodificando la secuencia. Los símbolos no eran solo una clave, sino una prueba. Abrir la membrana requería 3 personas ubicadas en puntos específicos de la cámara. Tocaban los símbolos en una secuencia precisa sincronizada con los pulsos electromagnéticos. Tocaban la primera secuencia 3 segundos antes de un pulso. El segundo en el momento del pulso, el tercero 3 segundos después de 17 segundos entre pulsos, lo que significaba 17 segundos para reiniciar y prepararnos para el siguiente ciclo. Practicamos sin tocar los símbolos. El doctor Nakamura contó los pulsos mientras el teniente Hayes, el doctor Sin y yo nos posicionamos en los 3 puntos. La cámara parecía observarnos, las sombras se intensificaban como si anticiparan la llegada. Mi instinto me gritaba que me negara a buscar otra salida. Pero sabía que si me echaba atrás, alguien más ocuparía mi lugar. Y quería comprender lo que estábamos desatando, aunque lo temiera. A mi señal, dijo Aye, 3, 2, 1, toque. Apreté la mano contra los símbolos. Estaban fríos, mucho más fríos que la roca circundante. Y por un instante, no ocurrió nada. Entonces, la membrana se estremeció. La temperatura se desplomó. Mi aliento salía en densas nubes.
La escarcha se extendía por las paredes de la cámara en patrones cristalinos que imitaban los símbolos tallados. La membrana comenzó a abrirse. Secciones que se desprendían como tejido orgánico. Movimiento a la vez mecánico y biológico. Preciso pero fluido. Del otro lado llegó un sonido que mi mente se negaba a procesar correctamente. Como viento a través de vastas cavernas, pero también como respiración, y debajo de eso un rechinar como de piedra contra hueso. La abertura terminaba a 1 metro de ancho. A través de ella podía ver el espacio más allá, y mis piernas flaquearon. La cámara era increíblemente vasta para un espacio de 914 metros bajo tierra. Tan vasta como una catedral. Las paredes se curvaban hacia arriba y hacia afuera de maneras que violaban la geometría, creando un vértigo que nada tenía que ver con la profundidad. Y había figuras, docenas de ellas, de pie en precisas disposiciones geométricas, de 2,4 o 2,7 metros de altura, con proporciones erróneas, demasiado delgadas, con extremidades con articulaciones adicionales que se estrechaban hacia las puntas en lugar de manos y pies. Permanecieron completamente inmóviles, pero sabía con certeza que no estaban muertos. Estaban latentes, esperando. El doctor Sin lloraba, hablando rápidamente en hindi. Pero capté fragmentos. Son reales. Todas las viejas historias eran ciertas. Los instrumentos del doctor Nakamura explotaron en una lluvia de chispas y metal fundido. Campos electromagnéticos demasiado intensos para su equipo. Todas las luces parpadearon y se atenuaron. Una de las figuras se movió. No caminó. Se movió. Su superficie onduló como el agua, pasando del gris piedra a algo más oscuro, y giró la cabeza hacia nosotros. No tenía ojos visibles, ni rostro en el sentido convencional. Pero sentí su atención como un peso físico que me oprimía el pecho. Sin gritó. El teniente Hayes se tambaleó hacia atrás. El coronel Garrett gritaba por radio una evacuación inmediata. La figura se acercó a la abertura con movimientos que dolían de ver. Fluidos y espasmódicos a la vez, como fotogramas perdidos en una película, como ver algo que existía parcialmente fuera del tiempo normal. Al llegar al borde de la membrana, se detuvo y me habló, no con voz, sino directamente a mi mente. Una sola palabra repetida como un mantra, como una oración, como una maldición. Finalmente, su apéndice atravesó la abertura. Los dedos tenían demasiadas articulaciones. Al tocar el borde de la membrana, la abertura comenzó a ensancharse sola. Evacúenlos a todos al ascensor ahora mismo. La voz del coronel Garrett atravesó el caos. Corrimos. El doctor Nakamura a la cabeza. Hayes llevaba en brazos a la doctora Sin, quien parecía incapaz de procesar lo que había visto. Yo era la última, mirando hacia atrás mientras más figuras aparecían en la membrana. La cámara estaba cambiando, las paredes se volvían transparentes, y a través de ellas podía ver profundidades que no deberían existir. Pasillos que descendían en espiral en ángulos que me mareaban. Cámaras tras cámaras, todas llenas de más figuras. Cientos, miles, todos empezando a moverse. Hayes llegó primero al ascensor y pulsó el botón de ascenso de emergencia. No pasó nada. Se fue la luz. Los generadores de emergencia se activaron después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron segundos. El ascensor se tambaleó hacia arriba. Nos amontonamos, pero Sin no fue lo suficientemente rápida. Algo la agarró y la jaló hacia atrás. Sus gritos se interrumpieron de repente, terriblemente, y las puertas del ascensor se cerraron ante la imagen de ella siendo arrastrada hacia la membrana por apéndices que parecían existir en más de 3 dimensiones. Hayes sollozó. Nakamura rió, un sonido agudo e histérico que sugería que su mente se había destrozado. El coronel Garrett estaba en su radio, con una voz sorprendentemente tranquila, coordinando la evacuación y solicitando refuerzos militares. Observé por la mirilla mientras ascendíamos. A 767 metros, los símbolos tallados brillaban con luz interna. A 610 metros, vi grietas que se extendían por la caliza como si algo enorme la empujara desde abajo. Salimos al caos. Modo de evacuación total.
Alarmas a todo volumen, personal corriendo hacia los vehículos, helicópteros sobrevolando. El coronel Garrett tomó el mando de inmediato, dando órdenes por radio. Los informes llegaban en masa desde el centro de Kansas: actividad sísmica, derrumbes, muertes masivas de ganado, personas con alucinaciones y distorsiones temporales. Los 12 antiguos emplazamientos de misiles Atlas F registraban la misma señal electromagnética. No eran cámaras separadas. Estaban conectados, formaban parte de una vasta red subterránea que abarcaba todo el estado. Y todos se abrían simultáneamente. Observé las pantallas satelitales que mostraban la ubicación de los 12 emplazamientos. Conectados por líneas, formaban un símbolo. Uno de los símbolos de las paredes de la cámara, Kansas, no era casual. Este lugar había sido elegido deliberadamente por quien creó esas prisiones subterráneas. En cuestión de horas, llegaron informes de más allá de Kansas. Avistamientos en Nebraska, Oklahoma, Colorado. Las entidades emergían a través de sistemas acuíferos, pozos abandonados y cualquier abertura que conectara con formaciones profundas de piedra caliza. Unidades militares los atacaron con armas convencionales. Las balas los atravesaron sin causarles ningún efecto, o al hacer contacto, las criaturas se adaptaron, transformándose en sólidas cuando era necesario y transparentes cuando se sentían amenazadas. Los testigos describen distorsiones temporales. El tiempo transcurría más lento en presencia de la entidad o avanzaba a saltos. La gente parpadeaba y se encontraba en diferentes lugares. Minutos perdidos por lagunas en la consciencia. Peor aún, algunos no huían. En Russell, en Hayes, en pequeños pueblos de Kansas, testigos informaron que los residentes se acercaban voluntariamente a las entidades, caminando hacia ellas con expresiones de éxtasis o reconocimiento. Me transportaron a Fort Riley, a 80 kilómetros al este del lugar de la brecha. En un centro de mando seguro, 3 pisos bajo tierra, me uní a mandos militares, oficiales de inteligencia y científicos que intentaban comprender qué habíamos desencadenado. El presidente apareció en una pantalla de vídeo, con el rostro demacrado por el agotamiento. «Denme opciones», dijo. El general habló primero. La respuesta militar convencional ha fracasado. Las entidades son inmunes a las armas pequeñas y muestran una vulnerabilidad limitada a los explosivos. Se están propagando a 24 kilómetros por hora en todas direcciones. Llegarán a Wichita en 12 horas y a Kansas City en 24. Opción nuclear. La sala quedó en silencio. El coronel Garrett finalmente respondió. Señor, estamos considerando 12 impactos simultáneos en el centro de Kansas. Mínimo 5 megatones por sitio para asegurar una destrucción total. Las bajas civiles serían catastróficas. Tan solo el condado de Russell tiene 7.000 habitantes. El total de bajas proyectadas supera las 40.000. Pérdidas aceptables si se evita el colapso nacional. Nivel de confianza en la efectividad de los ataques nucleares. Desconocido, señor. Las entidades muestran indicios de existir parcialmente fuera del espacio físico normal. Las armas nucleares convencionales podrían ser ineficaces. El presidente cerró los ojos y lo vi envejecer en tiempo real. Autorizó los ataques contra los 12 sitios. Bombas en el aire en 2 horas. Debería haberme quedado callado. Debería haber dejado que los militares tomaran sus decisiones difíciles. Pero algo que dijo el doctor Nakamura me inquietaba y me negaba a soltarlo. Señor presidente, solicito la palabra. Todos se giraron. Que un hidrogeólogo interrumpiera una sesión informativa presidencial sobre la autorización nuclear era, al parecer, algo sin precedentes. Doctor Ángel, usted estuvo en la brecha inicial. Adelante, señor. No creo que las entidades sean la amenaza principal. Creo que intentan contener algo peor. El silencio fue absoluto. Finalmente, el presidente habló. Explíquese. Recuperé mis escaneos geológicos originales. Este es mi estudio del lugar de la brecha. Puede ver la cámara a 977 metros. Pero mire. Resalté una anomalía apenas visible. Hay otro vacío debajo,
a unos 1800 metros. Más grande. Mucho más grande. Mi equipo no pudo penetrar lo suficiente para mapear su extensión completa, pero basándome en lecturas parciales, estimo que tiene al menos 800 metros de ancho. ¿Qué sugiere? Las entidades que encontramos no son los prisioneros. Son los guardias. Las advertencias grabadas en las paredes de la cámara no se refieren a ellos. Se refieren a lo que fueron creados para contener. Algo más profundo, algo más antiguo. Eso es lo que está despertando. Los pulsos electromagnéticos no provienen de las entidades. Provienen de debajo de ellas. Otra intervención general. Eso es especulación. Hemos confirmado que entidades hostiles están matando civiles y se están extendiendo por Kansas. Necesitamos actuar. Estoy de acuerdo. Necesitamos actuar, señor. Pero si estoy en lo cierto, bombardear las cámaras altas destruirá lo único capaz de contener la verdadera amenaza. Haremos el trabajo de las entidades más profundas para ello. El rostro del presidente era indescifrable. Doctor Ángel, me pides que confíe en tu interpretación de datos incompletos en lugar de los informes confirmados de mis comandantes militares. Me pides que permita que estas entidades sigan propagándose mientras investigamos tu teoría. ¿Basándonos en qué? En una corazonada sobre una anomalía geológica. Basándonos en los símbolos, señor, la doctora Sin los tradujo antes de que la secuestraran. No advierten sobre las entidades. Advierten sobre lo que las entidades fueron encarceladas para evitar que escaparan. Los herederos, como nos llamaban. ¿Humanidad? Heredamos una prisión que no construimos, que custodia algo que no entendemos. La abrimos porque fuimos demasiado arrogantes para prestar atención a las advertencias. El presidente guardó silencio un largo momento. ¿Cuánto falta para que esos bombarderos alcancen sus objetivos? 90 minutos, señor. Denle al doctor Ángel 2 horas. Si no puede demostrar su teoría, los ataques continúan. La señal de vídeo se cortó. Me quedé en el centro de mando, consciente de que me acababa de ofrecer voluntario para prevenir un ataque nuclear sin ningún plan para lograrlo. El teniente Hayes se me acercó. ¿Estás loco? Lo sabes, ¿verdad? Probablemente. ¿Me ayudarás de todas formas? Guardó silencio y luego asintió. La doctora Sin era amiga mía. Si hay alguna posibilidad de que su muerte haya significado algo, me apunto. Nakamura se unió a nosotros, luciendo más estable ahora. La histeria se disipó, dejando una claridad vacía. He estado analizando los patrones electromagnéticos. Ángel tiene razón. Los pulsos se originan debajo del nivel de la cámara. Las entidades responden a ellos, no los generan. ¿Puedes demostrarlo en 2 horas? Puedo intentarlo. Tomamos un vehículo militar y nos dirigimos hacia el lugar de la brecha. Mi instinto me decía que era un suicidio, que estaba desperdiciando mi vida por una teoría que podría ser completamente errónea. Pero seguía viendo el rostro de la doctora Sin mientras la arrastraban a la cámara, oyendo esa única palabra resonar en mi mente. Finalmente, no triunfo, no victoria, sino alivio. Como si las entidades hubieran esperado en la oscuridad tanto tiempo que incluso su despertar estuviera teñido de agotamiento. Las carreteras estaban congestionadas con civiles que huían. Se establecieron puestos de control de la Guardia Nacional y luego se abandonaron a medida que las entidades se expandían sin control. Los vimos mientras conducíamos. Figuras altas moviéndose por los campos de trigo con ese movimiento entrecortado e imposible. Algunos solos, otros en grupos, siempre manteniendo una precisión geométrica en su separación. Ignoraron nuestro vehículo. Pasamos 3 grupos separados lo suficientemente cerca como para ver cómo brillaban y se desvanecían en sus bordes, como si no pudieran mantener una solidez completa en nuestra realidad. Lo suficientemente cerca como para sentir esa presión mental, esa sensación de ser observado y catalogado. Hayes conducía con los nudillos blancos. ¿Qué crees que son? No lo sé. Pero no creo que sean extraterrestres en el sentido convencional.
Creo que son de aquí, de la Tierra. Pero de hace tanto tiempo, bien podrían ser de otro planeta. ¿Cuánto tiempo? Los símbolos que tradujo Sin sugerían un mínimo de 40.000 años. Pero esa es solo la antigüedad de las advertencias. De las entidades mismas. Millones de años podrían estar presentes cuando Kansas aún se encontraba en el fondo de un mar poco profundo. Llegamos al lugar de la brecha con 73 minutos restantes para el ataque nuclear. La instalación estaba completamente abandonada. El equipo seguía en funcionamiento, los papeles esparcidos por el viento de las hélices del helicóptero. El hueco del ascensor se abrió como una boca que conducía al infierno. ¿De verdad vamos a bajar?, preguntó Hayes. Necesito ver la cámara más profunda. Necesito confirmar que está despertando. El doctor Nakamura ya estaba en los controles del ascensor, intentando que el sistema volviera a la normalidad. La electricidad sigue encendida. El generador de emergencia funciona. Podemos descender. La segunda vez, el descenso fue peor. Saber lo que nos esperaba abajo hacía que cada paso fuera un acto de voluntad. A 767 metros, los símbolos brillaban con una luz interna, tan brillante que se podía ver a través de la mirilla. A 914 metros, la presión mental se volvió casi insoportable. El ascensor se abrió a la cámara transformada. La membrana estaba completamente retraída, desplegada como una cortina, revelando el vasto espacio que se extendía más allá. Y las entidades estaban por todas partes. Cientos de ellas, dispuestas en precisos patrones geométricos por el suelo de la cámara. Pero no atacaban. No se dispersaban. Estaban concentrados en el centro de la cámara, en una sección del suelo que se había agrietado, revelando las profundidades. Me acerqué lentamente, con las manos levantadas en lo que esperaba fuera un gesto no amenazante. Las entidades se apartaron para dejarme pasar, sin apartar la mirada de la grieta en el suelo. Al llegar al borde, miré hacia abajo. A 1800 metros de altura, podía verlo. Masivo, incomprensible. Una estructura o entidad que llenaba simultáneamente todo el vacío profundo, biológico y geológico, como si hubiera estado creciendo en su prisión tanto tiempo que se hubiera fusionado parcialmente con la roca circundante. Pulsaba con cada explosión electromagnética, y podía ver grietas extendiéndose por las paredes de su prisión. Esto era para lo que las entidades habían sido creadas. Esto era lo que todas las advertencias habían intentado evitar que despertáramos, y lo hicimos de todos modos. Demasiado arrogantes para creer que los símbolos antiguos pudieran decir la verdad. Sentí que una de las entidades se acercaba por detrás. Sentí su atención centrada en mí con esa presión aplastante. Entonces hizo algo inesperado. Me tocó el hombro suavemente y las imágenes inundaron mi mente. No palabras, sino imágenes. La historia condensada en instantes. La Tierra cubierta de hielo. Continentes en diferentes configuraciones. Luego ciudades, vastas ciudades de geometría y propósito que cubrían Kansas y se extendían más allá. Las entidades construyendo, creando, prosperando. Entonces llegó algo de las profundidades. Algo que había estado aprisionado en el núcleo de la Tierra por inteligencias incluso más antiguas que las entidades depositadas allí durante la formación del planeta como una especie de medida de seguridad cósmica. Lo que se encontraba debajo se había liberado de su prisión central lentamente durante millones de años, ascendiendo a través del manto y la corteza hasta alcanzar las capas de caliza bajo Kansas. Las entidades lo habían combatido, lo habían contenido, habían construido nuevas prisiones a su alrededor. Pero el esfuerzo requería su propio encarcelamiento, apegándose a este lugar, a este deber durante siglos incontables. Los símbolos no fueron tallados por humanos. Fueron tallados por las propias entidades. Advertencias para cualquier especie que viniera después, con la esperanza de que los herederos fueran más sabios que romper los sellos. No habíamos sido más sabios. La entidad me liberó, y comprendí lo que necesitaban, lo que la humanidad necesitaba para sobrevivir. Las entidades podían revelar la prisión más profunda, pero requeriría un acto de sacrificio que destruiría a la mayoría. Quemarían su propia sustancia para reforzar los muros de la prisión,
para ganar tiempo para que la humanidad se preparara para la siguiente ruptura. Y estaban dispuestos a hacerlo, pero solo si deteníamos el ataque nuclear. Solo si les dábamos el tiempo necesario. Saqué mi radio y la conecté a la frecuencia de comando. Coronel Garrett, le habla el Dr. Ángel, cancele el ataque. Necesitamos abortarlo inmediatamente. Dr. Ángel, tenemos 47 minutos hasta que se liberen las armas. A menos que pueda darme pruebas, las entidades no son una amenaza. No lo son. Intentan salvarnos. La verdadera amenaza está bajo su control. Y si bombardeamos las cámaras superiores, destruiremos lo único capaz de contenerla. Hayes dio un paso al frente. Señor, el inquilino izquierdo Hayes confirma la evaluación del Dr. Ángel. Las entidades están realizando operaciones de contención. Recomiendo el aborto inmediato de la opción nuclear. Largo silencio, luego otra voz. Dr. Ángel, le habla el presidente. Deme una razón para creerle. Observé las entidades. Sus formas imposibles, dispuestas con precisión geométrica. La forma en que ya empezaban a brillar con luz interna, preparándose para su sacrificio, pues ya están muriendo por salvarnos, señor. Se están quemando para reforzar la prisión, sosteniendo algo que los hace parecer inofensivos. Llevan millones de años custodiando esa prisión y están dispuestos a terminar el trabajo aunque les cueste todo. Ese no es el comportamiento de los enemigos. Es el comportamiento de los guardianes que cumplen con su deber. El silencio se prolongó. 39 minutos para el lanzamiento de armas. 38-37. Compré el ataque. Que bajen todos los bombarderos. El alivio fue tan intenso que casi me desplomó. Hayes me sujetó del brazo para estabilizarme. ¿Y ahora qué? Ahora presenciamos lo que hacen. Y aprendemos, porque esta no será la última vez que los sellos fallen. Durante las siguientes 6 horas, las entidades realizaron su trabajo. No hay otra palabra para ello. Ni ciencia ni magia, algo intermedio o más allá de ambos. Se organizaron en patrones que evocaban los símbolos tallados. Y uno a uno, comenzaron a arder. No con fuego, sino con algo fundamental, como si convirtieran su propia existencia en energía pura y la dirigieran hacia grietas que se extendían por la prisión más profunda. La luz llenó la cámara, un brillo que debería haber sido cegador, pero que por alguna razón no lo fue, y con cada pulso, otra entidad se desvanecía en cenizas. Al amanecer, solo quedaban 37 entidades de los cientos que comenzaron, pero las grietas en la prisión más profunda estaban selladas. Los pulsos electromagnéticos se habían detenido por completo. La cosa subyacente fue contenida una vez más. Las entidades que sobrevivieron no volvieron a la latencia. Se dispersaron por Kansas, tomando posiciones en puntos clave, montando guardia, esperando. El gobierno estableció zonas de exclusión alrededor de los 12 sitios Atlas F. 78 kilómetros cuadrados del centro de Kansas quedaron permanentemente fuera del alcance de los civiles. La versión oficial fue que la zona del accidente con armas químicas estaba contaminada. El plazo de limpieza era indefinido. La verdad se compartió con las más altas esferas gubernamentales a nivel mundial. Lo que descubrimos bajo Kansas también existía en otros lugares. Estudios geológicos encontraron cámaras similares bajo China, Rusia, Australia y Brasil. Antiguas prisiones que albergaban horrores ancestrales, todas mantenidas por las mismas entidades. Y todos los sellos se debilitaban simultáneamente. 6 meses después, dirijo un proyecto patrocinado por la ONU llamado Protocolo del Patrimonio Profundo. Científicos de 12 países trabajan con las entidades para mapear la red de prisiones subterráneas y comprender los sellos, preparándose para la posibilidad de que otros sitios fallen de forma tan catastrófica como casi ocurrió en Kansas. Las entidades no se comunican con palabras. Comparten imágenes, sentimientos y recuerdos condensados en momentos de contacto mental. Estamos aprendiendo su historia, comprendiendo el alcance de lo que nos han protegido y empezando a responsabilizarnos de la herencia que nos han dado. Mi hija Jenny me visita en las instalaciones. A veces estudia ingeniería y habla de especializarse en infraestructura de las profundidades terrestres.
Quiere ayudar a mantener las prisiones para comprender los sistemas que construyeron las entidades. Su generación heredará esta responsabilidad de la mía, tal como la heredamos de las entidades. La semana pasada, grabé un mensaje final clasificado a niveles que garantizan que casi nadie lo verá. Pero lo hice de todos modos porque alguien necesita saber la verdad. Nos dijeron que era un estudio de acuíferos. Nos dijeron que era una evaluación geológica de rutina. Pero la verdad es que nunca estuvimos solos en este planeta. Nunca fuimos los primeros. Bajo Kansas, bajo cada continente, hay prisiones que albergan cosas que provocan una guerra nuclear. Parecen una fogata. Y lo único que mantiene esas prisiones selladas son las entidades que temíamos, las cosas que intentamos destruir. No son nuestros amigos. No son nuestros aliados. Son nuestros guardianes, y nosotros somos su carga. Los sellos están fallando por todas partes. No en años, sino en décadas. Quizás siglos con suerte. La cosecha no llega. Se ha retrasado, pospuesto por información que no podemos comprender del todo, por razones que nunca comprenderemos del todo. Pero es inevitable. La pregunta no es si se librarán. Es si la humanidad estará lista para apoyar a sus guardianes cuando lo hagan, o si cometeremos el mismo error que cometimos en Kansas, destruyendo lo único capaz de protegernos por miedo e ignorancia. No sé la respuesta. Solo sé que la ignorancia ya no es felicidad. Es suicidio. Y no podemos permitirnos el lujo de fingir lo contrario. La grabación termina en mi monitor. Un mapa global muestra puntos rojos que marcan los sitios de prisión confirmados. 47 de ellos. Cada uno pulsa con la misma firma electromagnética. Y los intervalos disminuyen lenta e inevitablemente. La cuenta regresiva ha comenzado, y esta vez, la humanidad sabe lo que viene. Miro por la ventana las llanuras de Kansas que se extienden hasta el horizonte. Campos de trigo dorados bajo el sol de la tarde. Los mismos campos que la familia de Warren Pritchard cultivó durante 3 generaciones. A lo lejos, veo una de las entidades inmóvil al borde de la zona de exclusión, de guardia. Suena mi teléfono. Es Jenny preguntando por planes para Acción de Gracias. La vida continúa, incluso con horrores cósmicos aprisionados a 900 metros bajo nuestros pies. Quizás especialmente por ellos. Porque ahora sabemos lo que vivimos arriba y elegimos seguir viviendo de todos modos. Hago planes con mi hija. Prometo enseñarles sobre las formaciones geológicas que conforman la red de prisiones. Quiere saberlo todo. Quiere entender cómo mantener lo que las entidades construyeron. Los herederos, los símbolos antiguos, nos llamaron. Heredamos una responsabilidad que nunca solicitamos. Un deber que antecede a nuestra especie. Pero ahora es nuestro. Para bien o para mal. Termino la llamada y regreso a mi trabajo. Mapeo las profundidades, estudio los símbolos antiguos, me preparo para el día en que los sellos fallen y la humanidad tenga que demostrar que es digna de su herencia. Ese día se acerca. La única pregunta es si estaremos listos cuando llegue.